Muy buenas tardes, mi nombre es Noemí Emilia Castro Salto, pertenezco a la institución Pablo Emilio Macía de la carrera agropecuaria. El día de hoy les voy a hablar sobre características de la célula vegetal, funcionamientos y organelos de la célula vegetal. Característica y función de la célula vegetal. La célula vegetal se caracteriza por ser eucariota y autótrofa. Además, es la unidad básica que constituye todos los tejidos y órganos de los seres del reino plantario, incluyendo sus funciones que son específicas, nutrición y reproducción. La célula vegetal comparte similitudes con la célula animal. Por ejemplo, ambas son células eucariotas. Tienen un núcleo diferenciado, contiene información genética hereditaria del ADN y membrana y citoplasma. Básicamente sabemos que la célula vegetal tiene algunas estructuras. Son membrana plasmática, pared celular, núcleo, nucleolo, mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático que se divide en dos partes, el liso y el grueso y rugoso, tiene cloroplasto y algunas más que ya iríamos hablando. Pared celular. Se distingue una pared primaria o una pared secundaria. Gracias a la rigidez que proporciona la célula de la pared, protege la célula vegetal de la asistencia contra los pentágonos, o sea, lo limita al medio y le da sostén y forma. Existen otras sustancias en la pared, como el hemicélula, está formado por celulosas, y ligina, son sustancias que no solo dan rigidez a la pared, sino que evita su descomposición. Su función consiste en proteger la célula, haciendo que la rigidez de esta sea mayor. La pared celular en las plantas posee funciones análogas a las que se desempeña la matriz extracurricular. En las células animales es como mantener la forma. La estructura celular conecta los tejidos y se señaliza la célula. El citoplasma. Se denomina citoplasma al interior de las células, que ocupa el área del núcleo celular y la membrana plasmática. Se trata de una dispersión locoidea de un fluido llamado citosol o ailoplasma, al aspecto granuloso. Es muy fino en su composición, en el que se encuentran los diversos organelos de la célula y ocurre en muchas de sus reacciones moleculares. Función: hacer de barreras contra la molécula de H2 soluble, convirtiéndose así en efectiva la pared celular. El citoplasma es de suma importancia en la estructura de la célula. Constituye su parte interior, le da forma, le aporta movilidad y permite que se lleve a cabo diversas reacciones metabólicas importantes para sus funciones. El plasmodesmo. Los plasmodesmos son cada una de las unidades. Contienen continuos del citoplasma que se pueden atravesar de la pared celular. Son canales que atraviesan la membrana y la pared celular. Estos canales especializados no posesivos actúan como unas compuertas que facilitan y regulan la comunicación en el transporte de sustancias como agua, nutrientes, metabolismo y macromoléculas entre las células vegetales. Tenemos también la vacuola. Las vacuolas son orgánulos unidos de la membrana que se pueden entrar tanto como en los animales como en las plantas. En cierto modo son lisosomas especializados. Su función es manejar los productos de desechos. Eso significa que pueden deshacerse de los residuos. A veces el producto de desecho es el agua y por lo tanto una vacuola tiene una función que mantener el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. A veces las funciones de la vacuola es deshacer las toxinas dañinas, borrando el espacio extracelular de las toxinas, poniéndolos en una célula de transformación. Para la conversión química en sus compuestos son más seguros. Las vacuolas son bastante comunes en las plantas y en los animales. Y los humanos tienen algo de estas vacuolas también. La vacuola, en términos más genéticos, es un organelo de membrana parecido al lisosoma. Los cloroplastos
son un tipo de cromoplasto que se localiza en la célula vegetal. Tiene fotosíntesis y algas verdes. Se producen movimientos y se colocan en la parte de célula, que recibe mayor cantidad de flujo, que recibe cantidad de luz. Las algas fotosintéticas suelen tener un gran cloroplasto, pero las células vegetales tienen algunos decenas. En el medio interior del cloroplasto se llama estroma, y esto está compuesto por una disolución de glucidos, lípidos, proteídos, ácidos nucleicos, pigmentos, nucleolos, sales y elementos. Su principal función es captar de energía lumínica y utilizarla en la síntesis de material orgánica. Tenemos también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una parte de la célula formada por las membranas. Hay diferentes tipos de membranas. Algunas son túbulos y algunos son vesículas. El aparato de Golgi está situado en el centro, cerca del núcleo. Se dice que en este cuerpo perinuclear, de hecho, está también justo junto al retículo endoplasmático. Y cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasa por el aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agregan carbohidratos y contienen estas gliproteínas o compuestos formados por carbohidratos. Tenemos los ribosomas. Son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se une el ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la referencia de ARN, que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipéptica, en crecimiento que alarga y se convierta en una proteína. Tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos unidos en la membrana y lo hacen con dos membranas diferentes. Eso es muy inusual para los organismos intracelulares. Estas membranas cumplen un objetivo de los mitocondrias que es esencial, o sea, produce energía. Esa energía es producida por sustancias químicas que siguen distintas vías dentro de las células. En otras palabras, son convertidas en un proceso de conversación, producen energía en forma de ATP. El nucleolo. Cuando se mira una imagen de la célula, el nucleolo es una de las partes más evidentes. Está dentro de la célula y tiene los cromosomas en las mismas, los cuales codifican el material genético. Es por lo tanto una parte protectora. Es realmente importante para la célula. El núcleo tiene una membrana que lo rodea y mantiene todos los cromosomas en el interior. Y separa los cromosomas en el interior del núcleo y el resto de los orgánulos se componen en células que quedan fuera. Algunas cosas como el ARN necesita circular dentro del núcleo y del citoplasma. Por ello, hay otros en la envoltura nuclear que permiten que las moléculas entran y salgan dentro del núcleo. Tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso cuya estructura consiste en dos redes de sacos globosos o sistemas sacos globosos o vesículas. En el retículo endoplasmático tenemos el liso y el rugoso. El liso es un órgano celular que consiste en entremano de tubulosa y membroso y interconectados entre sí. Su función está involucrada en una serie de importantes procesos celulares. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza para generar en una trampa de túbulos alargados o sacos aplanados. Su función es la síntesis de proteínas que irá a diferentes lugares, como el exterior celular, como al interior de otros organelos. El nucleolo está dentro del núcleo.
pero separado de mediante membrana. Alguna pues se considera una estructura supramolecular, es decir, compuesta por macromoléculas. Su función de núcleo tiene un rol principal, que es la estructura de la biosíntesis en los ribosomas. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una porción de diferencia del ARN endoplasmático, del retículo endoplasmático, que separa el núcleo del citoplasma en las células eucariotas. Este hecho es evidente al inicio de las divisiones celulares, cuando la envoltura se desorganiza y pasa a formar parte del sistema de sinternas y vesículas del retículo endoplasmático. La membrana bañada por el nucleoplasma es la membrana nuclear interna y la bañada por el citosol es la membrana nuclear externa. La membrana plasmática es una capa o biocapa de los fotolípidos y otras sustancias que limitan toda la célula dividiendo mediante la extramolecular. Su función es protección celular del medio externo, tiene un alcance de citoesqueleto, son osmosis para la difusión pasiva de solutos como iones, moléculas pequeñas. El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentra dispersa por el citoplasma. Su función principal es el sostén para mantener la arquitectura y formar la célula. Glioxisomas o perixisomas son una clase especializada de los microcuerpos que generalmente se encuentran en las sillas, fermentadas en las plantas. Su función es: las plantas son ubiconos de los organismos capaces de convertir lípidos en azúcares. La membrana celular se denomina membrana celular a una doble capa de lípidos que rodea y alimenta las células separando al interior exterior. Su función es delimitación, administración, preservación y comunicación. La comunicación, o sea, la membrana puede reaccionar a antiestímulos, la preservación a través de los cambios de fluidos y sustancias. La administración, su selectiva, le permite dar paso a las sustancias desde las deseadas en la célula. Y limitación, define y protege mecanismos de la célula. Muchas gracias.